soñaba. José el soñador, voy a hablar un poquito de esta historia porque quiero que entendamos que la estructura importa. ¿A qué me refiero? A que muchos de los que estamos hoy aquí conectados tenemos el deseo de crecer. Queremos ir más allá de donde estamos ahora en la actualidad. Quisiéramos tener éxito en lo que ya tenemos alcanzado y a algunos de nosotros estamos detenidos en el crecimiento, otros no hemos podido dar el paso más apresurado a lo que queremos. Algunos otros estamos hasta frustrados porque no hemos logrado, a pesar de que ya conocemos lo que es el trabajo celular, ya tenemos grupos de amistad, ya hemos hecho los ciclos evangelísticos, ya hemos hecho los cronogramas, ya hemos corrido la visión celular 1 o 2, algunos 3 o 4 o 5 años, pero todavía sentimos como que estamos en un estancamiento o estamos en una fase donde no podemos ver concretado lo que ya vimos de antemano. Y por eso quise tocar este mensaje que está registrado en el capítulo 41 del libro de Génesis. Entonces me gustaría que fuera la palabra de Dios de usted desde el capítulo 37. Solamente voy a leer algunos versículos, pero quiero que entienda el por qué necesitamos visualizar a dónde vamos. Y si no sabemos a dónde vamos, entonces mucho de lo que dejamos de hacer o no hacemos es porque no tenemos un rumbo fijo. Y la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 37 que José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. El verso 5 lo declara del capítulo 37 de Génesis. Cuando él les cuenta a sus hermanos, ellos llegaron a aborrecerlo aún más todavía. De hecho, ya lo aborrecían porque decían que era el preferido de su papá. Y cuando les dice que soñó, lo aborrecen aún más porque él les declara el sueño. Y todavía después de que ellos lo aborrecían, José tuvo la osadía de decirles qué era el sueño. Entonces el verso 7 empieza a narrar el sueño. He aquí dice que estaban manojos del medio del campo. Y he aquí que mi manojo, dice, se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces los hermanos le respondieron, verso 8, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces José volvió a soñar otro sueño, pero me llama la atención la declaración que hicieron sus hermanos muchos años antes de que José se convirtiera en el gobernador, en el administrador de los recursos de Egipto, y solamente Faraón estaba por encima de la autoridad de José. Entonces, con esto quiero llevarlo a usted a su contexto personal. Yo quiero que usted se vea donde ya Dios lo llevó. Porque si usted no se ve a donde Dios ya lo llevó, ni siquiera va a poder compartir esa visión. Es triste decirlo, pero es una realidad y hoy lo estamos viendo en la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a declarar a dónde vamos, porque ya lo vimos, cuando nosotros le empezamos a decir a la gente a dónde Dios nos va a llevar, porque
voy a hacer un paréntesis. Si usted se ha dado cuenta, lo que estoy diciendo o hablando ahora es acerca de tener visión. Y visión es una película fotográfica del futuro a donde Dios te va a llevar. Y todos y cada uno de los que estamos en este Zoom conectados, Dios ya nos puso en el futuro donde Él quiere que estemos. Él ya nos proyectó en ese grupo de amistad cuántas personas voy a tener o cuántos grupos voy a multiplicar. Como pastor, ya me proyectó la iglesia que quiere que pastoree. Como líder, ya me proyectó qué tipo de liderazgo Él está esperando que yo desarrolle. Y todo esto, no quiero que se me pierda, no depende de mí ni depende de ti. Depende de a dónde Dios te quiere llevar y depende de a dónde Dios te quiere poner. Entonces, la historia de José, el soñador, que así lo conocemos, usted sabe que a partir de haber declarado esa visión de donde él se veía en sueños, porque Dios le estaba hablando en sueños a él, era un niño todavía, era un jovencito que todavía ni siquiera tenía experiencia de la vida, no era líder, es más, ni siquiera le encargaban todavía el ganado de sus padres, o sea, ni siquiera tenía una edad de pastorear ganado o ovejas o lo que sea. Solamente era el lleva y tráeme de su papá. Su papá lo mandaba a ver dónde estaban sus hermanos y le mandaba a que le trajera noticias de cómo estaban. Era el lleva y trae, el IBM decimos acá en México, y veme a traer esto y veme a traer el otro. Eso era José. Pero la visión que Dios puso sobre él a través de sueños lo proyectó al lugar que Dios lo iba a poner muchos años más. Inclusive sus hermanos mismos lo declararon. O sea, ellos mismos vieron la visión de a dónde José iba a llegar. ¿Qué acaso reinará sobre nosotros? ¿Qué acaso nosotros nos inclinaremos ante ti? Mire, ellos mismos lo declararon porque ellos, y eso es la visión. Cuando usted habla la visión, usted tiene la capacidad de transmitirle a otros hacia dónde Dios te va a llevar o hacia dónde, en dónde Dios te va a poner. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener claro a dónde vamos. ¿A dónde Dios me quiere poner? Y nunca nos va a decir el proceso por donde vamos a pasar. A José no se le avisó cómo iba a ser su proceso para ahora llegar ante Faraón, al capítulo 41. Y en el capítulo 41 usted puede ver que aconteció que pasados los años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Esto está relatado en todo el capítulo 41. Yo nada más voy a tomar algunos versículos así como para recordarle a usted de qué se trataban estos sueños. Uno de ellos dice que él soñaba que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban por el prado. Pero detrás de ellas subían 7 vacas de aspecto feo. Dice que no tenían carne, estaban muy delgadas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Despertó Faraón y dice que se vuelve a dormir. Cuando se vuelve a dormir, de nuevo sueña. La segunda vez sueña que 7 espigas llenas, hermosas, crecían
en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas abatidas por el viento solano, y las espigas menudas y abatidas por el viento solano devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas de trigo. He aquí, dice, que despertó Faraón de nuevo del sueño, y a la mañana siguiente su espíritu estaba agitado. Entonces llamó a los magos de Egipto, a todos los sabios de Egipto, a todos los que le interpretaban sus sueños. Y bueno, usted conoce la historia, pero nadie le pudo dar una declaración de lo que significaba el sueño, o nadie le pudo dar el significado. Esa es la palabra correcta. Nadie le pudo decir el significado del sueño, y él estuvo turbado. Entonces, por ahí llegó a sus oídos de aquel joven hebreo que había sido comprado como esclavo, que había caído en la cárcel por difamación de su propia mujer, y le dijeron que podía decirle lo que el sueño significaba, porque anteriormente esos hombres que habían caído en la cárcel, que él mismo como interpretador de sueños les había dado su interpretación, a sí mismo se había cumplido. Entonces, cuando Faraón manda traer a José, y es aquí donde yo quiero llegar, al punto del verso 31 y 30 y 31, y quiero que lo escuche. Si me está siguiendo con la palabra de Dios, gloria a Dios. Allí en la Biblia usted lo puede leer. Después de haberle dicho el faraón lo que había soñado, y cómo estaba tan inquieto, y cómo nadie le había podido dar ese significado, dice el verso 29, he aquí vienen 7, bueno, ya la revelación, el significado ya le dijo, 7 años de abundancia, luego 7 años de sequía, y tras ellos, ahí es donde quiero llegar, verso 30, y tras ellos seguirían 7 años de hambre. Y después de esos 7 años de hambre, toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Queridos hermanos, en esos años de sequía y de hambre, pero hambre espiritual, es en la que estamos ahora en nuestros tiempos. Y aquella abundancia no se echará de ver, dice, a causa del hambre siguiente, la cual será grave. Estamos en un mundo crítico. Estamos en un mundo donde la gente tiene hambre de escuchar palabra. Y estoy diciendo todo esto para que usted comprenda por qué es importante la estructura en el crecimiento de la iglesia. Porque a veces no le damos importancia a una estructura y nos dejamos llevar solamente por el día a día, sin hacer una planeación, sin hacer una evaluación, sin tener una cultura de rendición de cuentas, que lo voy a tocar un poquito más adelante, pero no sin antes declarar lo que dice el verso 32, que esto es lo que a mí me ha puesto a pensar, y por eso quise introducir estas próximas 5 semanas. Quiero introducirla con esta palabra que el Señor me entregó. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Lo que Dios va a hacer en este tiempo de la historia del hombre es algo firme. Lo que muchos no miran, Dios ya lo está haciendo, porque Dios está firme en hacer lo que va a hacer. Viene una cosecha grande, y para poder levantar esta cosecha
se necesita a una iglesia bien organizada. Se necesitan obreros que estén dispuestos a levantar esta cosecha. Y no solamente que Dios está firme en hacerlo. Lo que José le dice a Faraón es lo que esto me tiene a mí cautivado. Número uno, significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y número dos, que Dios se apresura a hacerla. Y créame, Dios se apresura a hacer esto con usted. Sin usted, o aunque usted se atraviese. Con usted, sin usted, o a pesar de usted. Porque Dios ya tiene lista la cosecha. Los campos ya están listos. Algunos dicen faltan 4 meses. Pero dice el Señor, levantad vuestros ojos y mirad que los campos ya están listos para la cosecha. Y por ende, yo quiero compartir con ustedes esto. Quiero que vea esto. Santo Dios. Ya metí aquí Ahí está. Vayámonos al capítulo 10 de Mateo. Es aquí donde el Señor le habla a 12 que les da la autoridad para establecer su reino. ¿Por qué es importante la estructura en el reino de Dios? Porque es importante que nosotros tengamos el conocimiento, lo voy a cambiar. Porque es importante que tengamos la sabiduría de Dios para administrar los recursos de Dios. Eso es lo que debemos de tener. Sabiduría de Dios para poder administrar los recursos de Dios. Y este versículo me da la introducción a lo que voy a decir. Entonces, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les da autoridad. Les da autoridad sobre espíritus inmundos, les da autoridad para que echen fuera demonios, les da autoridad para que sanen enfermos, les da autoridad para que quiten toda dolencia. Vamos paso a paso. El verso 5 dice, y a estos 12 envió Jesús. Primero les da la autoridad. Bueno, los llama, los autoriza y los envía. Pero mire lo que dice aquí. Y les dio instrucciones. Es aquí donde muchos de nosotros no avanzamos en nuestro crecimiento. Es aquí donde muchos de nosotros estamos con el freno puesto en vez de poner el acelerador. Porque no hemos leído las instrucciones que Él deja. Y no me voy a detener en las instrucciones, solamente quiero llegar hasta el versículo 7, que dice, es otra parte de las instrucciones. Cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nótese que el primer mensaje de Jesús aquí en la tierra, después de haber librado 40 días de preparación espiritual para salir a establecer este reino, el primer mensaje que él declaró fue, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros representamos al reino de los cielos. Nosotros, independientemente cuál sea la institución, independientemente cuál sea el concilio, el nombre que tú portes en esta tierra para identificar la organización a la cual tú estás afiliado,
tú representas algo más grande, que es el reino de los cielos. Y cuando dice esto está diciéndoles a sus 12 que cuando ellos vayan, no van porque ellos son especiales, son gente que está lista para hacer esto, son gente preparada. No, ustedes solamente son representantes del reino de los cielos y lo único que ustedes tienen que decir es que este reino se acerca. Y ese reino, como representante, tú que eres, requiere el reino de los cielos esa estructura, esa administración, esa planeación, porque no podemos solamente salir corriendo y predicar por todos lados que el reino de los cielos se ha acercado. Si por ahí te encuentras a una persona en el camino y que dice, y está bien, ¿y dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Usted tiene que tener preparado ya a dónde quiere darle seguimiento a lo que va a venir al reino. Y aquí me voy a dar una pausa y quiero decirle por qué toqué a José. Cuando José le dice a Faraón que Dios está determinado, está firme en lo que va a hacer y que lo va a hacer rápido, entonces le empieza a decir lo que tiene que hacer el Faraón. Por tanto, verso 33 de Génesis 41, por tanto le dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Pausa. Miren todo el tiempo que ocurrió para que ahora José tenga el panorama claro de a lo que Dios lo iba a llevar cuando estaba soñando siendo un niño. Ahora él empieza a ver cristalizado lo que hace muchos años Dios empezó a hacer. Y muchos de nosotros todavía no hemos vislumbrado lo que Dios quiere hacer con nosotros porque estamos esperando en otros y no en Dios. La palabra que José le suelta a Faraón es que Dios se apresura. Dios está, dice, firme en hacer esto. Yo digo determinado, pero firme, bueno, determinación y firmeza para mí es igual, es un sinónimo. Pero José le dijo, Dios está firme en hacerlo y lo va a hacer pronto. Entonces tú te tienes que preparar. Y esto es lo que muchos de nosotros no queremos, la preparación. Miren, todos quieren tener éxito, pero nadie quiere ser parte del proceso para tener éxito. Entonces nosotros tenemos que aprender que para poder lograr el éxito tenemos que aprender a administrar lo que ahora tenemos para que Dios nos lleve a algo más. Entonces Faraón le dice, José, usted se tiene que proveer de un varón prudente, sabio, que lo ponga sobre la tierra de Egipto, que lo ponga y que este hombre ponga gobernadores sobre el país, que quinte la tierra los próximos 7 años de abundancia, que junten todas las provisiones de estos buenos años, que recojan trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guardarlo. ¿Se da cuenta cómo le está hablando de una estrategia bien estructurada para poder sostener la abundancia que venía? Y por eso hoy día tenemos que entender que en esta gran cosecha
de almas, de gente perdida, de gente que va a venir a Cristo, nosotros tenemos que tener esa gente capacitada, entrenada, estructurada y con sabiduría de Dios lista para poder contener toda esta gran cosecha que se ve venir. Si nosotros no nos estructuramos, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no nos reorganizamos, si nosotros no nos reenfocamos, si nosotros no redireccionamos, entonces la cosecha la van a recoger otros y no nosotros. Porque Dios ya está determinado en dárnosla y se apresura a hacerlo. Entonces dice el verso 37 que el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y mira lo que dijo Faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios, dice, te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, dice, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó su anillo de autoridad y se lo puso en la mano a José y le hizo vestir ropas reales y le puso atuendos de oro, le hizo subir a su carro y pregonar delante de él. Mire cómo el Señor, lo que le dio en visión, lo que le dio en sueños a José muchos años antes, ahora se está cristalizando. Es lo mismo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Lo que Dios ya dijo que iba a hacer con nosotros en el futuro, Él ya lo tiene listo, Él ya lo tiene determinado. Pero nosotros tenemos que poner a esa gente capaz. Tenemos que poner a esos gobernadores que van a poder acumular el trigo, que es la cosecha, guardar la bendición, guardar la provisión. Y todo esto es porque ahora somos nosotros un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa que vamos a representar el reino de Dios. Y para que veamos un poquito más claro cómo Jesús, utilizando esta historia de José, ahora nosotros la tenemos que traer a nuestra realidad, a nuestro contexto, por lo que el Señor Jesús hizo con sus 12, que fueron los que empezaron esta iglesia que usted y yo estamos representando. La iglesia de los apostólicos, en cualquier denominación que usted funja, usted y yo creemos en ese Dios, creemos en ese bautismo, creemos en esa llenura del Espíritu, creemos en predicar esta palabra profética más segura y creemos en que somos los representantes de ese reino en esta tierra. Y mire, este reino, ¿qué hace? Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. Pero lo que me impacta más de todo esto es que muchos de nosotros, aunque no tengamos una escuela teológica, aunque no tengamos una credencial ministerial, aunque no tengamos un nombramiento oficial, lo único que este reino requiere de usted y de mí es esto: de gracia recibiste, da de gracia. No se te pide más. Palabra de Dios, palabra del propio Jesús, que le da a sus propios 12 apóstoles
Él sabía que uno era contador, que uno era doctor, que 4 o 5 eran pescadores, que otros eran guerrilleros. Pero a los 12 les da la misma autoridad. Y a los 12 les da el mismo llamamiento. Y a los 12 les da la misma misión de ir y predicar el evangelio del reino de los cielos. Y a los mismos 12 les dice: sanen, limpien, resuciten, aten y echen fuera demonios. Pero para todos, no hay uno ni mayor ni un menor. Todos lo que de gracia recibieron, solamente eso basta para ir y dar de gracia. Entonces, aquí les dijo el Señor, para poder ser y dar de gracia de lo que de gracia recibieron, ni ocupas oro, ni ocupas plata, ni ocupas cobre, ni ocupas alforja, ni ocupas túnica, ni ocupas calzado, ni ocupas bordón. Lo único que necesitas, aparte de dar de gracia lo que de gracia recibiste, lo único que necesitas es saber que tú eres un obrero y que tú eres digno de tu alimento. Y en pocas palabras, lo que le está diciendo el Señor ahí es lo mismo que Faraón le dice a José: tú estarás a cargo de todo, solo yo seré mayor en este reino. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo: ustedes son los obreros y yo soy el patrón. De tal manera que el que da las órdenes es Él y los que obedecemos somos nosotros. Que no ocupas materiales, que no ocupas recursos. Mira, cuando tú aprendes a ser un buen obrero, déjale al patrón lo que tú necesitas. Y el patrón, cuando te ve trabajar como trabajas, cuando te ve siendo el emprendedor que él está mirando en ti, entonces te va a dar los recursos que tú necesites. ¿Por qué no tienes lo que tienen otros? ¿Por qué no has logrado lo que han logrado otros? Porque no has dado de gracia lo que de gracia has recibido. Número 1. Número 2, porque tú le has dado órdenes al jefe en vez de obedecer las órdenes del jefe. No, cuando tú me des esto, cuando tú me proveas esto, Señor, cuando yo tenga mi vida arreglada, cuando tenga la casa soñada, cuando tenga el trabajo soñado. Y el Señor dice: mira, tú eres el obrero y yo soy el patrón. Y si tú te comportas como obrero, tú serás el digno de tu alimento. En pocas palabras, yo sé de qué tú tienes necesidad. Pero si tú haces lo que yo te mandé a hacer, entonces déjame a mí suplir tus necesidades. Y es aquí donde yo quiero que usted entienda que para expandir este reino se requiere entender que la estructura es importante. Y yo le dije al principio que iba a tocar una cultura que no tenemos muchos de nosotros. La cultura de rendición de cuentas. Dentro del capítulo 10 de Mateo, hemos estado viendo algunas instrucciones que Dios les da a sus discípulos. Estamos viendo cómo el Señor a los que llama autoriza, y a los que autoriza envía, y a los que envía dice: no ocupas más que depender de mí, porque yo soy el jefe y tú eres el obrero. No ocupas más. Y solamente da de gracia de lo que de gracia recibiste. Pero mira lo que dice aquí. Para comprender esta estructura que Él empezó a construir, ¿cómo lo vamos a lograr? Número 1, verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Quiero detenerme un poquito aquí, porque muchos de nosotros no entendemos o no nos gusta
informar. Y Jesús está diciéndole a sus discípulos, en cualquier ciudad o aldea, nótese, no importa el tamaño de la visión que Dios te ha dado. Lo importante es que ya te dio la visión. Lo importante es que ya te llamó. Lo importante es que ya te dio autoridad. Lo importante es que eres representante de este reino. Y ahora, lo que te está demandando el reino es que, número uno, obediencia, porque tú eres el obrero y él es el patrón. Número dos, solo da de lo que se te ha dado. Número tres, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos. Es aquí donde entra la cultura de rendición de cuentas. No nos gusta informar. Al ser humano no nos gustan los números. Al ser humano no nos gusta que nos cuestionen cómo está tu grupo, cómo está tu célula, cómo está tu zona, cómo está el sector que tú estás supervisando. Y lo que sigue en las siguientes semanas es que vamos a estar hablando de lo que tiene que hacer cada líder dependiendo la función que se le haya encomendado. Por eso quiero tocar este tema de la rendición de cuentas, porque a muchos no nos gusta rendir cuentas. Y si no rendimos cuenta, pues entonces no estamos operando bajo este reino, que en este reino se requiere esto que dice aquí, informaos quién en ella, en esa ciudad o en esa aldea, sea digno. Y número dos, aparte de rendir cuentas, dice, posad allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que salgáis. Lo que significa, pues, que ocupamos la determinación para conquistar ciudades, para conquistar aldeas, se necesita determinación. No se salgan de ahí, dice, hasta que salgáis. O sea, no te vayas para otro lado. Si no ha funcionado, yo sé claramente lo que quiero hacer contigo. Tarde que temprano. ¿Cuánto tiempo duró José esperando la visión que Dios ya le había dado? Y para poder esperar hacia donde Dios dijo que me iba a llevar, para poder ver en el futuro hacia donde Dios me lleva, se ocupa de determinación. Si usted no ha conquistado esa ciudad, esa aldea, esa calle, ese bloque, en esa casa, en ese grupo, es porque a usted le ha faltado este ingrediente. Se ha desesperado, se ha decepcionado, se ha desanimado. Ahora, váyase a la vida de José. ¿Cuánto no sufrió él? ¿Cuánto no tuvo que pasar para lograr obtener la visión que ya se le había puesto a él sobre su vida? Entonces, la determinación es necesaria para conquistar cualquier área de nuestra vida. Y si el Señor nos dijo que nuestro liderazgo nos iba a entregar algo, nos iba a dar alguna posesión, entonces usted ni se desespere, ni se desanime. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vaya de nuevo al trono de la gracia y agarre misericordia para ese oportuno socorro. Vaya de nuevo a la intimidad con Dios y dígale, Señor, aún no veo cristalizado estos sueños. Aún no se ve clara la visión que tú ya me hayas puesto. ¿Cómo lo voy a lograr? Vaya, porque cuando usted se determine a ir de nuevo a Él, el Señor le va a abrir ese entendimiento que usted necesita. Viene a mi mente cuando Job escribe y dice, determinarás a sí mismo una sola cosa y esto te sea firme.
Una persona determinada no quita el dedo del renglón. Una persona determinada no anda probando aquí y luego allá, y no, estos 3 meses voy a hacer esto, no, estos 3 meses que siguen voy a hacer esto otro, no, a la mitad del año voy a quitar todo y voy a poner algo más. No, 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 no. Determinación. Péguese a la raya, péguese a la raya, como esa corredora colombiana que le ganó a las keniatas en ese maratón histórico. Una colombiana que no tenía ni cuerpo ni estructura fisionómica o fisiológica para poder ganarle a las keniatas, pero estuvieron analizando cada detalle de estas corredoras y estuvieron analizando a esta corredora colombiana y su entrenador le dijo, mira, la única manera que tú les vas a ganar a estas mujeres, dice, es que te pegues a la raya, le dijo. Porque cada paso que tú des a la derecha de la raya o te despegues de la raya, dice, para rebasar a alguien, cada milésima de segundo, dice, va a contar. Pero si tú te pegas a la raya y no te mueves de ahí, corre pegada a la raya, le dijo. Y esa carrera fue histórica porque esa colombiana de poca estatura comparada con las keniatas, sus piernitas tan cortas comparada con las piernas largas que tienen ellas, no se comparaba en nada, pero se pegó a la raya y ganó el maratón. Y fue algo impresionante que cuando le entrevistaron a aquella corredora les dijo, ¿y cómo le hiciste? Le dijeron los entrevistadores, ahí los reporteros. Dice, lo único que hice fue pegarme a la raya, dice. Porque mi entrenador me dijo esto, si tú te pegas a la raya, va a haber mucha probabilidad, porque todos los milésimos de segundo que vayas a gastar entre querer rebasar a alguien o moverte poquito, va a estar canalizado ahí. Entonces, muchos de nosotros nos falta eso, determinación, pegarnos a la raya. Dicho en palabra del apóstol Pablo a los Corintios, y quien me conoce sabe que este texto lo recito bastante, está en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad vosotros firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La firmeza y la constancia es igual a crecimiento. Entonces, la determinación la necesitamos para conquistar esos hogares, para conquistar esas ciudades, para conquistar esas aldeas, para conquistar cualquier área que Dios nos haya entregado. Y aquí empieza la estructura. Aquí empieza la estructura. Así es como Dios le dice a sus apóstoles, si ustedes se determinan, informan quién es digno, quédense ahí. Y mire qué hermosa palabra. ¿A dónde Dios los llevó? Regresándome, mire. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y quédense ahí. ¿A dónde? Y al entrar en la casa, salúdenla. ¿Dónde empieza esta estructura? En las casas. Queremos un templo, queremos un local, queremos instrumentos, queremos músicos para conquistar una ciudad, una aldea. Y el Señor dice, hijo, yo soy el jefe, tú eres el obrero. Yo nomás te pido, encuentra una casa digna, informa y quédate ahí. Y al entrar en esa casa, salúdala. Y cuando tú la saludes, mi paz vendrá sobre ella. Entonces la estructura que el Señor nos entrega es una estructura de trabajar en las casas para conquistar ciudades y aldeas. Esa estructura va a crecer.
pero por lo pronto quiero dejarlo aquí, porque no quiero tomar más tiempo. Quiero dejar nada más este conocimiento en ustedes hoy. Y quiero dejarlos con esta probadita de lo que tenemos que hacer. Y aquí, nada más en base a esto, me gustaría, Pastor Ezequiel, si quisiera compartir algo en este momento. Aquí voy a dejar de grabar. Sí, sí, varón. No, excelente el área que nos estás trayendo. Amén. Estoy haciendo aquí algunos apuntes. Para llegar al éxito se necesita un proceso. Amén. Nos estás diciendo acerca de José el soñador. Hay un proceso que se lleva a cabo, pero que el proceso no nos distraiga, que el proceso no nos aleje, sino mantenernos en la raya, ¿no? Pegaditos a la raya, como lo están mencionando. Así es que para la iglesia de la familia es un reenfoque, varón, es un reenfoque lo que estamos y gracias, parece que ahí estás dándole en el centro, amén. Ya después entraremos en lo que tú traigas, los oficios, cómo desarrollar todo esto, pero ahorita tremendo, ¿no? Creo que nos quedamos ahí en esa área de la importancia de mantenernos en la raya, en el proceso, amén, importante de rendir cuentas y el reenfoque nuevamente. Creo que ahí, por ahí vamos a ir, varón. Ah, Excelente, veo bastantes conexiones también de la iglesia, de la familia. gloria a Dios. Ya. Pues gloria a Dios que esta es la idea que habíamos tratado de compartir con ustedes hoy, porque me gustaría entrar a explicar cada uno su función y qué tiene que hacer, pero primero dije, quisiera que reconectaran a esa visión que Dios nos dio de entrada, a dónde vamos, eh, eh, que visionemos cada uno de nosotros, porque si bien es cierto, estamos en una iglesia, pero la visión que Dios tiene en particular, obviamente está conectada con la casa, pero personalmente a veces nosotros mismos nos desenfocamos de la visión y agarramos otro rumbo. Entonces es importante mantenernos en la visión de a dónde Dios dijo que íbamos y cómo juntos, como un solo cuerpo, porque eso somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y cada uno de los que estamos aquí somos miembros y dependemos, estamos interrelacionados los unos con los otros. Y yo no puedo, esto que estoy haciendo hoy, no lo puedo hacer sin usted, Pastor Ezequiel. Usted no puede ser lo que es sin estos líderes que están bajo su cargo. Y Amén. todos los que están aquí conectados hoy, si no estuvieran aquí, yo no pudiera desarrollar este ministerio que Dios me regaló. Entonces, pero juntos formamos el cuerpo de Cristo y juntos vamos corriendo hacia la visión que Dios ya puso en cada uno de nosotros y estamos llevando la misión de Cristo en esta tierra, representando su reino. Y creo que todos y cada uno de nosotros, si reconocemos y entendemos el lugar que me entregó el Señor y el área que hoy ni siquiera toqué un poquito la parábola de los talentos que iba a tocar ahí, pero mejor me calmo para dejar esto así como está y primeramente Dios continuar con lo que sigue, porque sí, no quiero empacharlos, quiero darles la probadita, una rebanadita del pastel para que no nos caiga mal a todos, porque igual a mí me puede caer mal todo esto. Entonces, paso a paso, porque vamos a tener otros martes más adelante y yo nada más